aspecto físico, ¿ya? Sino que un mercado en la instancia en la cual se dan las condiciones necesarias en donde puede interactuar un oferente con un demandante. En este caso, se realizan, ¿cierto? Interactúan ambos aspectos, los compradores con los vendedores, los oferentes con los demandantes, ¿cierto? Y van a generar, ¿cierto?, que se establezca dentro del mercado un precio determinado por cada tipo de bien. Cuando hablamos de mercado lo vamos a dividir en tres categorías. Local, nacional, internacional. Cuando hablamos de mercado, no es tan solo un lugar físico, sino que es un lugar, también puede ser virtual, pero que tiene que reunir ciertas condiciones. ¿Cuáles? En donde puede interactuar el oferente con el demandante para ponerse de acuerdo en los determinados precios, ¿cierto? Para esto, mercado lo vamos a dividir en tres categorías: local, nacional, internacional. Y vamos a ver dentro de la estructura de mercado los tipos que vamos a encontrar en esto. Y lo vamos a situar por el número de empresas. Números de empresas. Cuando es solo una empresa se denomina monopolio, ¿ya? Una empresa monopolio. Cuando hay pocas empresas es oligopolio. Está también cuando los productos están diferenciados, que una competencia monopolística. Y cuando son productos idénticos, una competencia perfecta. Ahora bien, entre el monopolio y el oligopolio también hay una clasificación de un tipo que se llama duopolio. ¿Okay? Monopolio, una empresa. Duopolio, dos empresas. ¿Ya? Pero prácticamente hoy en día casi no sé, ya no existe. ¿Ya? Y cuando son de 3 o más empresas en el mercado se denomina oligopolio. Ahí tienen ustedes en cada una de estas que acá algunos tipos de ejemplos, como cuando hablamos de monopolio, está la empresa del agua, de la luz, ¿cierto? En este caso el gobierno les permite que puedan instaurarse, implementarse, ¿cierto? Para que el gobierno en sí no destine recursos en esto, sino que venga una empresa privada de afuera, ¿cierto? Y pueda generar aquí. Oligopolio, la empresa de telefonía, Entel, Movistar, Claro, no sé qué otras cosas más. Productos diferenciados, la novela, la película, ¿cierto? Y competencia perfecta, ya son productos casi idénticos, el trigo, la leche. Bueno, hoy en día sí la leche han sido varios derivados más, ya, pero mayormente están dentro de esta categoría. Bien, hay una cosa acá, damas y caballeros, que debemos de comprender y entender. Cuando nosotros hablamos de monopolio, duopolio, oligopolio, es cuando la oferta hace presión sobre la demanda. ¿Cómo es eso, profe? Oferta sobre demanda.
monopolio, duopolio, oligopolio. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que los oferentes, las empresas, generan presión sobre la demanda. Si hay solamente una empresa en el mercado, es aquella que va a generar presión. En qué tipo de producto, el precio y todo. Los demandantes no podemos hacer nada. Ejemplo, ¿podríamos nosotros hacer algo si la compañía de electricidad, la CGE, corta la luz? Alguien prende vela, pero no hay una instancia que pueda generar corriente, ¿cierto? Entonces, ellos generan presión sobre nosotros, ¿ya? El agua, una empresa que está sola en el mercado genera presión sobre nosotros. Pero también hay una instancia en que la demanda puede causar presión sobre la oferta, ¿ya? Para eso son tres también categorías. Que es el monopsonio, duopsonio y el oligopsonio. ¿Okay? Y es ahí es cuando la demanda puede causar presión sobre la oferta. Años atrás se generaba mucho esto entre los apicultores, ¿ya? De la miel. Muchas veces antes de que las personas empezasen a tener un poco más de especialización sobre el producto que ellos sacaban, había solamente uno el que les compraba todo, ¿ok? Había uno que iba, ya, ¿cuánto la miel? A tanto, no, muy cara, no compro. ¿Cuánto la miel iba a otro lado? A tanto el barril, como un ejemplo, no, muy caro, no lo compro. Entonces esa persona, como producía y no generaba productos por sí mismo, porque hay un sinfín de productos que salen de la miel, ¿cierto? Que los mismos productores hacen, antes no estaba esa especialización, ¿ya? Entonces esa persona que compraba la miel y tenía ese grado de conocimiento, el know-how, saber hacer, ¿cierto? Generaba, muy caro no comprar. Entonces, como no podían vender, ¿qué tenían que hacer? Tenían que empezar a bajar los precios, exactamente. Hasta el precio donde esa empresa, el oferente, ¿cierto?, que quería comprarle, llegaba a un precio que él quería. Pero ¿qué pasaba en este caso? Y ahí en donde, en cierta medida, ¿cierto?, se da lugar a lo que se denomina como no es asociación. Voy a acordar del nombre. Ahí abajo del duopolio te dice oligopsonio. Oligopsonio. Es donde en cierta medida los pequeños agricultores se empezaron a poner de acuerdo, ¿ya? Pero esto es un acuerdo, ¿ya? Es decir, tal persona nos compra, tal persona no nos compra al precio que queremos. ¿Una cooperativa? Muchas gracias. Muy amable. Es una cooperativa, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Todos nosotros que somos, ¿cierto?, autores, ¿cierto?, de este tema de la miel, empezamos a ponernos de acuerdo. No vendamos a este precio, a este. Entonces, cuando alguien iba a comprar, ¿cuánto? Ya a 100.000, no, muy caro, quiero a 50, entonces no. Entonces iba al otro también que lo vendía a 100, entonces no. Iba al otro que lo vendía a 100, el otro que lo vendía a 100, entonces nadie se bajaba del precio, ¿ya? Entonces, ¿qué tuvo que hacer la persona que quería comprar a 50? Subir el precio de compra, ¿ya? Subir el precio de compra. La pregunta es, ¿podríamos nosotros los demandantes generar presión sobre la oferta? Sí. Podemos, ¿ya? Pero eso tiene que estar sumamente bien establecido y regularizado, ¿ya?
¿Podríamos nosotros generar una presión sobre el casino que vende acá cosas? Sí. Sí. Si nos pusiésemos todos nosotros de acuerdo, todos los que venimos acá a este lugar, y digamos ya no compramos más porque está muy caro, tendrían que por obligación empezar a bajar los precios. Entonces hay ciertas cosas que los demandantes sí pueden causar presión sobre la oferta. ¿Ya? Pregunta, ¿quién de ustedes conoce a alguien, por no sé, que compre un semáforo para poner en su casa? Nadie, ¿cierto? Pero, ¿quién podría comprar un semáforo? La municipalidad. O el MOC, ¿cierto? Entonces, pero sí hay varias empresas que prestan, compran, prestan servicios, venden también este tipo de servicios. Uno de sus compañeros es un humano, César, que hablaba la otra vez. ¿Ya? Hay empresas que venden de esto. ¿Ya? Entonces, dado esta situación, la instancia es, siempre los oferentes van a poder causar presión sobre la demanda, en determinada instancia sí, pero la demanda también puede causar presión sobre la oferta. ¿Ya? Presión sobre la oferta. Clasificación de mercados, y seguimos. Bueno, aquí está un poco lo que estábamos conversando acá, miren, clasificación, competencia perfecta, estamos claros, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado. Perdón. ¿Ya? Y encontramos competencia imperfecta. ¿Qué encontramos dentro de la competencia imperfecta? La competencia monopolística, y es lo que estamos hablando un poco acá. Monopsonio, duopsonio, oligopsonio. ¿Quién le genera esto? La demanda, en estos tres, genera presión sobre la oferta. Competencia imperfecta, monopolio, oligopolio. También existe el duopolio. ¿Qué genera esto? Que la oferta genera presión sobre la demanda. Vemos acá un poco para poder ver, ¿cierto?, cuando existe solamente uno o existen muchos. Miren, vendedores. Cuando hay muchos vendedores y muchos compradores, se llama libre concurrencia, porque el mercado está abierto, todos pueden participar de acá. ¿Sí? Sigamos. Cuando hay pocos vendedores, y acá ven, y muchos compradores, se llama oligopolio. Cuando hay un solo vendedor y muchos compradores, se llama monopolio. Muchos vendedores, pocos compradores, oligopsonio. Pocos vendedores, pocos compradores, oligopolio bilateral. Un vendedor, pocos compradores, monopolio limitado. Muchos vendedores, un solo comprador, monopsonio, lo que estamos conversando un poco de nada. Pocos, uno, monopsonio limitado, y un vendedor, un comprador, monopolio bilateral. Ahora, cuando hablamos de monopolio, el monopolio se divide en dos categorías, ¿ya? Monopolio, con su nombre en sí, y está el monopolio natural. El monopolio natural. Alguien preguntará, ¿qué será el monopolio natural? ¿Qué es el monopolio natural? Muchas gracias, don Arturo. Usted siempre está asertivo con sus preguntas. Puede ser cuando un servicio nuevo o un producto nuevo, solo una empresa o solo un proveedor lo tiene y se da naturalmente que sea monopolio natural. Quizás. Sí. Opino igual. Dos décimas. Menos. Menos dos. No, mira. Monopolio natural. Imagínense ustedes que todos nosotros todos somos acá oferentes, todos producimos pulmones, todos producimos pulmones. ¿Ya?
todos trabajamos, ¿cierto?, en poder generar un diferenciador, un mejor servicio, un valor agregado. Dado esas circunstancias y dados también el contexto de estrategias que nosotros utilicemos en la empresa, es decir, negociar el valor de la materia prima, la mano de obra, hacer buena combinación de los factores productivos, etcétera, hay empresas que dentro de la jerarquización de la competitividad empresarial, hay empresas de todos nosotros que van a ser líderes, empresas que van a ser seguidoras y empresas que van a ser renovables, ¿cierto? Imagínense que la empresa líder, ¡pum!, nos ganan lejos y llevan como 2 kilómetros de ventaja sobre nosotros. Como nosotros no podemos competir contra ellos, porque tienen buenas prácticas, buenas negociaciones de materia prima, hacen buenas combinaciones de los factores productivos, quedamos fuera nosotros de la competencia. No eliminamos solo. O esa empresa, dada su estrategia, logran eliminar a las demás. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esas empresas que van quedando después, de que aquí ya vemos, no sé, 19, quedan 3, de esas 3 siguen peleando, ¿cierto? Hasta que una genera mejores prácticas, mejores negociaciones, mejores costos de producción, productos más baratos, elimina estas otras 2 empresas, por lo cual queda sola. Entonces, ¿qué es el monopolio natural? Es la instancia en la cual una empresa, mediante sus prácticas estratégicas, es capaz de poder eliminar a su competencia. ¿Ya? Es poder, mediante eso, ¿ya?, mediante las estrategias que va a utilizar, es cuando una empresa, mediante sus buenas prácticas, buenas estrategias, ¿ya? Y cuando hablo de estrategias me refiero a negociar mejor el valor de la materia prima, mano de obra, combinación de factores productivos, un sinfín de cosas que realiza la empresa, logra poder eliminar al resto de la competencia. Los elimina todos. ¿Ok? Puede ser también que las compren, que compren la competencia. No, porque esos son tipos de estrategias de fusiones o adquisiciones o absorción. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se da mucho entre una adquisición, una fusión y una absorción? Por eso. Suena a veces lo mismo, pero son 3 cosas distintas de que utilizan las empresas. Entonces, en este caso, ¡pum!, eliminan al resto lo demás. Todas eliminadas. ¿Ok? ¿Quién quedó? Una sola. A eso se le denomina como monopolio natural. ¿Ok? Que la empresa es capaz de quedarse sola en el mercado simplemente por hacer bien o mejor las cosas que el resto. Si yo como empresa logro eliminar usted como empresa logra eliminar a todos los demás, se va a quedar solo en el mercado. ¿Qué va a hacer usted después? Va a empezar a subir el precio paulatinamente hasta que empiece a obtener lo que usted desea como rentabilidad. ¿Ya? Monopolio. Bien. Monopolio entonces. Pero eso, por ejemplo, es por estrategia. Por ejemplo, si hay una empresa que es más grande y esa empresa sabe que tiene recursos, y esa empresa dice, ya, voy a bajar los precios por 6 meses. Ya. Pero, sabiendo que las demás son más pequeñas, Sí. que no van a aguantar esos 6 meses, Sí. digamos. Sí. Entonces, muchas van a cerrar y esa va a salir adelante por eso, y ahí va a subir el precio. Sí. Entonces, eso es como esta tipo Es una de... estrategia. Puede ser nuestro. Es una estrategia. Eso lo hizo Amazon. Eso es una estrategia. Eso es una estrategia. Ya mayormente son empresas que tienen, no necesariamente tienen un alto poder adquisitivo. Yo insisto más que todo, porque usted puede tener mucha plata. Yo puedo ganar, un ejemplo, 5 millones de pesos al mes, pero no sé administrar la plata y llego hasta el día 20 y del 21 al 30 estoy endeudado. Entonces no significa que una empresa tenga mucha plata, significa de la forma en la cual va a trabajar los recursos. Claro. Y para eso tiene que generar buena estrategia. Por eso yo lo primero que dije son buenas prácticas. ¿Ya? Buenas prácticas. Buenas prácticas. Monopolio. Dado el monopolio, ¿cierto? Estamos hablando que hay muchos consumidores y un único proveedor. ¿Ya?
De hecho, prácticamente un producto de una empresa monopolística no tiene sustituto. No hay un sustituto para eso. Si los compradores compran, bien. Si no, se quedan sin aquello, ¿ya? Para aquello hay ciertas instancias en las cuales cierto el monopolio se puede sustentar. Uno, que son las barreras naturales. Barreras naturales. Dentro de las barreras naturales, ¿cuáles podrían ser? Economías de escala. Economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Economía de escala se refiere a cuando, mire, si yo compro este presentador, yo voy a una empresa que vende y le digo, ya, quiero comprar un presentador. ¿Me irá a hacer una rebaja considerable? No, ¿cierto? Pero si yo voy y le digo, ¿sabe qué? Quiero 100 presentadores. Y ahí yo puedo empezar a negociar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es economía de escala? Mayormente es comprar volúmenes altos a un menor valor. ¿Ya? A un menor valor. ¿Quién lo hace? Los supermercados. ¿Ya? Las tiendas, los retail. ¿Ya? Vamos, no es por nada, un supermercado líder, compra así, por eso que la gente que trabaja ahí forra en plata. Pero la mayoría de los productos que compras son en venta por zona, o sea, con menos días, y por lo tanto lo colocan en oferta. Sí, pero no, eso es venta, estamos hablando de compra. No, pero, o sea, me refiero la cantidad que la mayoría de los supermercados compran son con menos días de vida útil, y de esta manera ellos los ofrecen a un menor precio, pero cuando ellos compran igual. Ah, claro, si ellos lo compran, sí. ¿Ya? Economía de escala, entonces, ¿quiere economía de escala? ¿Quiere economía de escala? Comprar, ¿cierto? Grande, un volumen más alto, ¿cierto? Y pueden negociar en precio, economía de escala. Ojo que la economía de escala, miren, a ver. Vamos para allá. Me pasa porque soy bueno para. Miren, y para que no se le olvide, ya, porque es probable que tal vez lo hayan tocado ya en módulo que viene después. Economía de escala se sustenta en dos pilares: la diferenciación, es lo que hablamos, y el liderazgo en costos. ¿Ya? ¿Cómo yo me puedo diferenciar? Nosotros como empresa, ¿cómo nos podemos diferenciar? Con el producto, con el servicio, con la imagen o marca y con el recurso. Valor agregado. Con el recurso humano. ¿Ya? Así una empresa se puede diferenciar. ¿Cómo se va a diferenciar? Mire, me voy a diferenciar con el producto que vendo, me voy a diferenciar con el servicio que entrego. Ah, si le cortar el pelo, listo, le corto el pelo, ya no sé, pues le hago un par de rulos y listo. ¿Qué trabajo más adicional hizo el estilista o el estilista, no sé? No, le hizo un par de rulos y listo. O va con la niña, venga para acá, esa cuestión. Y la mamá que encantada, la niña chica que encantada, y volvimos al salón a donde vive. ¿Qué adicional hizo? No sé, 2 minutos de su tiempo y fideliza a un cliente. Imagen o marca. Creo que, no sé si con usted una vez dibujé unas cosas acá que ustedes dieron en las marcas, ¿no? Sí, ¿se recuerdan? Cuando hice el Twitter, ¿se recuerdan? Sí, perfecto. Recursos humanos y liderazgo en costo, ¿cómo me diferencio? Con la economía de escala. Economía de escala. Y eso es una ventaja competitiva. Por eso es que hay parte de las buenas prácticas. ¿Ya? Hay parte de las buenas prácticas. El otro de las barreras naturales, ¿cierto? Son los mercados de tamaño reducido. Un mercado chiquitito. ¿Ya?
En el fondo, entrar a un mercado reducido. No, los mercados de tamaño reducido. Ah, ya. El mercado que sea de tamaño reducido. Hay otras también que son las barreras artificiales. Barreras artificiales. ¿Como cuál? Una restricción legal. Una restricción legal. ¿Ya? Yo quiero colocar una empresa que, no sé, que empiece a ver los residuos radioactivos. Mis restricciones voy a tener legal y no la voy a poder hacer. ¿Ya? La quiero colocar aquí al medio de la ciudad, cosa que me genere menos costo de traslado para la gente, menos. ¿Ya? Están entonces las restricciones. Y lo otro, ¿cierto? El control sobre los recursos únicos. Otra más de esas barreras artificiales es el control de recursos únicos. El control de los recursos. Hay organizaciones que se autoabastecen de sus propios recursos. ¿Ya? Y muchas veces ellos, para que otra empresa no entre al mercado, restringe el uso de esos recursos. ¿Ya? Por ser un ejemplo, un ejemplo. Supermercado Cugat, ¿ya? Gran parte de lo que es el tema de verduras, frutas, es de ellos. Ya, lo recurren a otro lado, es de ellos. ¿Ya? Codelco Chile tiene utilización única y exclusiva de un recurso natural, el cobre. Es de ellos. Yo siempre he dicho yo una cosa, ¿por qué Chile lo invierte en investigación y desarrollo? Cuando tenemos acá Codelco, hasta acá, y el otro que está allá en Antofagasta, parece que... ¿A dónde? El litio, ahora que salió el tema del litio, pero imagínense, Chile lo invierte y aún así vende todo para afuera. Y invertimos tan poco en desarrollo tecnológico nosotros que no alcanza ni siquiera a ser el 1,5 del PIB nacional. Y el PIB nacional son miles de millones de pesos. Bien, oligopolio. El oligopolio. ¿Qué habíamos dicho del oligopolio? Bueno, existen muchos compradores y pocos vendedores, ¿cierto? El producto en sí no siempre va a ser homogéneo. Si una empresa actúa, va a generar también la reacción en las otras. Si una empresa dice, ya, vamos a bajar el precio del producto, ¿qué van a hacer las otras empresas? Bajarlo. También lo van a bajar. También lo van a bajar, ¿ya? Entonces una actuación de una siempre va a generar un impacto sobre las demás, ¿ya? Bien, agentes económicos. Cuando hablamos desde el contexto, ahora pasamos del contexto macroeconómico, hablamos ya un poquito de mercado, ya vimos algunas características. Vamos ahora a la macroeconomía. Habíamos dicho en clases anteriores que la macroeconomía se enfoca en el estudio de las sociedades concretas, ¿cierto? La macroeconomía se enfoca en el estudio, ¿cierto?, del comportamiento de sociedades concretas. ¿Qué significa eso? O sea, que tenían normas, reglas y estaba todo sumamente establecido, ¿cierto? Bien. Hay ciertos agentes que están en la macroeconomía, ¿ok? Lo cual va a generar esto, que se genere el FCAE. ¿Cuál era? El flujo circular de la actividad económica. Familias, factores productivos, mercado de factores productivos, empresas, mercado de bienes y servicios. ¿Qué genera toda esa vuelta? Un flujo real. Empresa sale plata, ingresa plata al mercado de factores productivos, ingresa plata a familia, familia gasta plata en el mercado de bienes y servicios. ¿Qué genera esa otra vuelta? El flujo monetario de efectivo. ¿Ya? ¿Quiénes son los agentes entonces que en cierta medida intervienen o están dentro de una macroeconomía como sociedad concreta?
hemos visto, ¿cierto?, las familias, las empresas no financieras, empresas financieras. Empresas no financieras son cualquier empresa, ya productora, ya que cotiza la bolsa, no la bolsa. Y empresas financieras, ¿cierto?, hace relación a los bancos e instituciones financieras, ¿ya? Y son empresas. ¿Por qué son empresas? Porque generan beneficios o rentabilidad. Los bancos generan rentabilidad para ellos. De hecho, cuando trabajan, uno va a hacer un depósito, trabajan con nuestra plata. Ellos ganan 10, nos pagan de interés a nosotros 4 y se quedan ellos con el 6. Así trabajan. Gobierno, mercados nacionales y los mercados también internacionales. Ya son entre uno de los agentes que actúan acá. Dado esto, el comportamiento, cómo interactúan estos agentes, se sitúan también los tipos de mercados en los cuales, ¿cierto?, la macroeconomía, ¿cierto?, enfoca sus estudios. ¿Por qué? Porque en ellos están ligados tanto el precio, las cantidades, ¿cierto?, que son, por ejemplo, mercado de bienes y servicios. ¿Qué era el mercado de bienes y servicios? Donde se compran y se venden todo tipo de bienes y servicios. ¿Ya? Cualquier cosa. Mercado de dinero. Donde confluye o se mueve, ¿cierto?, la demanda y la oferta de dinero. ¿Hay alguien que requiere dinero? ¿A dónde va a concurrir? Al banco. El banco tiene en exceso dinero y va a ofrecer préstamos, créditos, exactamente. Mercado de dinero, ¿cierto? Y el último es el mercado de trabajo, ¿ya? Que también confluye, ¿cierto?, o está la oferta y la demanda de trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que mediante estos tres tipos de mercado la macroeconomía trata de dar respuesta a esto? A las preocupaciones fundamentales. ¿Y cuáles son? Los ciclos económicos. ¿Cuántos ciclos económicos hay? Expansión, ese es recesión, ¿ya? Ese es un ciclo económico, ¿ok? ¿Cómo se mide el ciclo económico? Siempre que un gobierno de turno empieza cuando aprueba el presupuesto del sector público, establece un cierto tipo de crecimiento que tiene que tener el país. ¿Ya? ¿Qué es ese? Crecimiento nacional o el desarrollo nacional, que quieran mencionar. Mayormente está situado en este porcentaje, 3,5% de crecimiento nacional. ¿Cómo lo podemos nosotros visualizar? Con ciertos indicadores. ¿Se recuerdan que a veces cuando uno va escuchando las noticias, ya sea radio o televisiva, hablan sobre el IMASEC? El IMASEC aumentó, disminuyó respecto al mes anterior. ¿Qué es el IMASEC? El índice IMASEC
¿Qué es el IMASEC? Índice mensual económico, ¿cierto? Índice mensual de la actividad económica, el IMASEC. Y ve el crecimiento que va teniendo un determinado sector, ya sea respecto a comparación de un mes anterior, 2 meses anterior, 3 meses anterior, etc. ¿Ya? Otro, la inflación. Otro indicador más que a veces escuchamos, lo vamos a ver más adelante. Si no, el IPC. ¿Qué es el IPC? El índice de precio al consumidor. Entonces, cuando Chile, ya cuando hablamos de la economía chilena, está por sobre este 3,5%, estamos en una expansión económica. ¿Qué quiere decir expansión económica? Estamos todos bien, todos felices. Las empresas producen, las empresas contratan, las familias tienen más plata, y como hay mayor poder adquisitivo, compramos, y genera todo esto, ¿cierto? Un flujo sumamente bueno en la economía. Hay harto dinero circulando, ¿ok? Pero cuando la economía está por debajo de este 3,5%, se llama que estamos en una desaceleración o recesión. ¿Ya? Recesión económica lo vamos a determinar cuando ya está por un periodo de tiempo, un año. ¿Ya? Lo otro son desaceleración. ¿Ok? Desaceleración. Porque puede subir, puede bajar, durante el año sube y baja, ¿cierto? No se mantiene como muy constante. ¿Ya? Entonces a veces aumenta, a veces baja, pero después sube. ¿Ya? Eso no quiere decir que estemos en una recesión. Una recesión es cuando ya pasa un periodo de tiempo y se mantiene fijo eso. ¿Ya? Si estamos siempre aquí por debajo del 1,5%, el otro trimestre seguimos en el 1,5%, el otro trimestre estamos en el 1,3% y el otro estamos en el 1%, recesión. Vamos mal. ¿Ya? Pero mayormente, ¿cierto? Esto es como bien fluctuante. Baja, sube, baja y sube, ¿cierto? Si baja, hay una desaceleración económica. ¿Ya? Para que no confundamos la recesión, ¿ya? Que es un concepto un poco más fuerte, pero a un periodo de tiempo. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, consultas? PIB. ¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Pensé que no lo iba a saber, pero muy bien. ¿Ya? Dentro del PIB encontramos 2 tipos de PIB. ¿Cuáles podrían ser? Ya, ahora lean más. El nominal y el Nominal. real. Muy bien, muy bien. El nominal y el PIB real. ¿Ya? Encontramos 2 tipos de PIB. ¿Ya? El nominal y el real. ¿Cuál es el PIB nominal? Es aquel que se mide a precios actuales o corrientes del mercado. Es aquel que se mide a precios actuales o corrientes del mercado. Es aquel que se mide. Es aquel que se mide, ¿ya? O se calcula, es aquel que se mide a precios actuales o corrientes del mercado. Y encontramos el otro que es el PIB real. ¿Ya? ¿Cuál es el PIB real? Se calcula a precios constantes. Se calcula a precios constantes. Yo creí que era como el PIB real, era como más anual, una cosa así. Se puede medir anual, pero se calcula a precios constantes. ¿Cuál de los dos entrega una mayor exactitud respecto al crecimiento del PIB? El real. ¿Ya? El real es el que entrega con mayor exactitud crecimiento o decrecimiento, ¿ya? Del PIB. El PIB. ¿Cuáles podrían ser las diferencias? Muchas
veces cuando una empresa produce, puede producir la misma cantidad de bienes, ¿ya? Pero el precio suele ser distinto, ¿ya? Si yo en el 2023 produje 1000 unidades y el 2024 produje 1000 unidades, podríamos decir que en términos productivos, ¿cuál fue mejor? Producimos lo mismo, ¿ya? Por eso es que entre el nominal y el real es sumamente importante porque se genera el tema de la variación de precios. Muchas veces piensa, ¿ya?, que en 2020, si uno vendía a 8 pesos, el 2020, los 1000 a 8 pesos 2023, y el 2024 los 1000 a 10 pesos, le dirá, el 2024 no fue mejor. Pero ojo con eso, porque está el concepto de la variación de precios. Tal vez yo vendí más caro, pero también las cosas me costaron más caras, ¿ya? Y puede ser que ese aumento de 8 a 10 haya sido simplemente por una inflación respecto a los costos, y como empresa tuve que absorber. En términos productivos, produje exactamente lo mismo, ¿ya? Ni más ni menos que el periodo anterior. Si se comparan el PIB de un país de 2 años diferente, la diferencia se puede deber a Pandemia. que haya sido efectivamente un crecimiento productivo, ¿ya? Que haya sido efectivamente un crecimiento productivo o disminución, crecimiento o disminución productiva. Y 2, que hayan variado los precios. Es decir, si comparamos el PIB de un país de 2 años diferentes, la diferencia se puede deber a 1, que efectivamente o produje más o produje menos respecto al año que me estoy comparando. Y 2, que realmente haya habido una variación del precio, ¿ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a ver entre el PIB, ¿cierto?, real. Miren, ejemplo. Supongamos una economía, cuidado. Tengan cuidado que estoy con el puntero. Lo puede partir con la Cuidado, mitad. se me gusta. Supongamos. Supongamos una economía que produce leche. En el año 2023, la producción de 100 litros. El precio fue de 1 peso el litro. El PIB entonces para ese año, 2023 ya, es de 100. Es decir, 100 por 1, 100. Vamos al siguiente año. Producción. ¿Produjimos cuánto? 110 litros. A un precio de 1.2. Entonces el PIB para ese año sería de 110 por 1.2. Serían 130 litros. ¿Ya? Si el crecimiento del PIB entre estos 2 años obtenemos un 32%, pero si eliminamos la variación del precio, el crecimiento es significativamente menor. Podemos decir, crecimos un 32%, pero vamos a ver que no es tanto así. Si mantenemos en el 2024 el precio del año anterior, ¿a qué precio? A 1, ¿cierto? Entonces el PIB para este año es de 110 por 1 peso el PIB. Luego el crecimiento del PIB sería 10%, porque 110 por 1, 110. Y si lo comparamos con el anterior, que eran 100, ¿cuánto sería la diferencia? 10. Un 10%. Muy distinto a eso, ¿cierto? Que ahí sí hubo una variación de precio, que no costaba 1, sino que costaba 1,2, ¿cierto? Entonces hemos comparado PIB nominales,
cada uno medido en los precios vigentes de su ejercicio. ¿Cuál es el PIB nominal? ¿Ya? Cada uno, producción, con el precio vigente de ese mismo año, es decir, 100 por 1, 110 por 1,2. ¿Sí? Mientras que en el segundo caso, crecimiento del 10%, hemos comparado PIB reales, ¿ok? Ambos PIB medidos aplicando el mismo precio. ¿Qué fue lo que realmente estábamos midiendo ahí? Producción. Y no la variación del precio, que es muy distinto. ¿Ya? La ventaja del PIB real entonces es que elimina la distorsión que produce la variación de los precios, por las razones que hemos conversado. Puede ser que la mano de obra subió, la materia prima subió, Donald Trump puso más aranceles, ¿cierto? Subieron los impuestos, entonces pueden haber muchas razones. Pero fíjense que la producción fue muy insignificante respecto a un periodo a otro. Veamos otro caso. ¿Cómo lo calculamos con el deflactor del PIB? Aquí vamos a aplicar la siguiente fórmula. PIB nominal dividido en el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor? Es un índice, como dice ahí, de precios, ¿cierto?, que recoge la variación que se genera. ¿Ya? Y la variación que se genera. Veamos el caso anterior. El deflactor del PIB sería entonces 1,2. Y vamos. Precio 2024, perdón, 2023. Igual 1,2 dividido del 1. Entonces, ¿cuánto sería el PIB real del 2024? 132 dividido en 1,2, los 110. Los mismos litros que nos dieron ahí. ¿Sí? Veamos entonces. Supongamos, otro ejemplo. Un PIB de 23.000 en el 2024 y un incremento de precios del 15% durante el 2024. Para determinar el PIB real, tendremos que deflactarlo para eliminar o anular el efecto de incremento de los precios. ¿Cómo lo vamos a deflactar? Los 23.000 dividido en 15%. 1,15 igual 20.000. ¿Cómo lo podríamos decir? El PIB real fue apenas de 20.000, muy inferior a los 23. Cierto que engañosamente nos dice que es mucho más, por ser más claro respecto al efecto de la inflación sobre el PIB. Supongamos el siguiente ejemplo. PIB 2023, 10.000, PIB 2024, 12.000. El IPC para el 2024, 12%. ¿Cómo lo obtenemos? PIB real sería 12.000 dividido en 1,12, que es el 12%, ¿cierto? Igual 10.714. ¿Qué nos arroja esto? Que el crecimiento del PIB fue solamente un 7,14%. Muy diferente al 20%, ¿cierto?, que se observó en el PIB nominal. Son 20. 5 para las 9. Combinamos las 9:30 hoy día, ¿cierto? 5 para las 9. Pequeño break. Tomamos un poco de descanso y continuamos con la clase antes de que Ya me algunos se queden. mareé, era mucha información.